El día de hoy vamos a hablar acerca del sujeto, porque ya hemos ingresado al tema de la sintaxis, entonces estamos viendo cuáles son las partes de la oración, ¿de acuerdo? La parte principal, o más bien para no abordar esto de principal, o sea, para no llamar la parte principal, sino la primera parte, ¿no? La primera parte de la oración vendría a ser el sujeto, la primera parte, porque la parte principal es el verbo. Entonces, la primera parte de la oración es el sujeto, ¿no? Porque recuerden que la oración se divide en sujeto, verbo y predicado, ¿no? O complemento, como le quieran llamar. Entonces, lo primero que vamos a ver a continuación es la primera parte que corresponde a la estructura de la oración, la cual es el sujeto. El sujeto también tiene su propia estructura y ustedes lo van a ver a continuación de qué se trata y en qué casos nosotros podemos utilizar el sujeto y de qué forma. ¿Qué es el sujeto? Primero vamos a definir según sus términos. El sujeto es el elemento de la oración, claro, es un elemento que está dentro de la oración, es parte de la oración, que tiene la función de informar quién realiza, causa o padece la acción del verbo. Entonces, cuando tú quieres saber quién es el sujeto, tienes que preguntarle al verbo quién realiza cierta acción. Ojo, que tienes que preguntarle con la palabra quién, porque si tú le cambias este sentido, si le empiezas a decir cómo, si le dices qué, si preguntas de quién, entonces ya no tiene sentido, ¿no? La pregunta correcta es quién, para estar más seguros de que estamos ante el sujeto, ante que la respuesta que nos salga a nuestra pregunta tiene que ser efectivamente el sujeto. Para ello utilizamos la palabra quién. Entonces, el sujeto informa quién realiza, causa, padece la acción. La posición del sujeto puede variar, ¿de acuerdo? No es que siempre se va a encontrar al inicio, sino que tú te vas a dar cuenta de quién se está hablando en la oración, ya sea en el orden en el que se encuentre debido a la pregunta, ¿no? Y además por la composición que está a su lado, ¿no? Por los determinantes, artículos y adjetivos que están a su lado. Todo eso viene a ser parte del sujeto. La posición del sujeto puede darse al principio, como lo suele hacer comúnmente, como lo suele obtener la forma correcta, la forma concreta del sujeto. Puede estar en el medio o también puede estar al terminar la oración. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres oraciones que te van a indicar lo siguiente. Lo primero que tú tienes que ubicar para encontrar el sujeto es el verbo, porque es lo más fácil de distinguir dentro de la oración y porque nadie te va a decir que no, esto no es el verbo. A ver, en la primera el verbo es está, ¿cierto? Eso lo sabes, de verbo estar. En la segunda, el verbo sería acá verbo auxiliar y verbo principal, ¿no? Va caminando. Durante las vacaciones iremos al lago. Aquí el verbo sería iremos. Entonces ya hemos ubicado a los verbos en en las respectivas oraciones. Entonces ahora vamos a ver. ¿Quién está muy poblada? La ciudad, ¿no? Entonces esto vendría a ser el sujeto. Ahora, ¿quién va caminando? Gloria. Entonces el sujeto vendría a ser Gloria. ¿Qué más? Puedes preguntar quién, o si se trata de plural, puedes preguntar quiénes, ¿de acuerdo? ¿Quiénes? ¿No? Solo quién y quiénes. Esas dos formas admite la pregunta que le haces para identificar cuál es el sujeto. Entonces, ¿quiénes iremos al lago? Entonces respondes tú y yo. Y tú y yo vendría a ser, ¿qué cosa? El sujeto. Básicamente, esto es tipo primaria, ¿no? Lo que hemos reconocido en la primaria, cómo preguntarle al verbo para saber quién es el sujeto. Esto es básico, es de primaria, pero es muy necesario para poder tenerlo en cuenta al momento de desarrollar ejercicios completos. Ya en la secundaria esto va evolucionando y ya te dejan preguntas un poco más complicadas, ya no es como en la primaria. Entonces, aquí en la primera hemos identificado que el sujeto está al principio, en la segunda está en el medio y en la tercera oración está al final, ¿no? Al final está el sujeto. Entonces, como te digo, el sujeto puede ubicarse en cualquier parte de la oración, siempre en cuando funcione con respecto a la pregunta, ¿no? Al principio, al medio y al final.
Pero hay algo que hemos estado haciendo en clases anteriores, que era cambiarle el orden a la oración, ¿no? Porque el orden correcto es primero sujeto, después predicado y por último, perdón, sujeto, verbo y después predicado, por último, ¿cierto? Entonces, lo más fácil sería para tú identificar cuál es el sujeto, también cambiarle el orden, ¿cierto? Entonces sería Gloria va caminando con los ojos cerrados y ya Gloria lo tendrías en primer lugar. Luego aquí, tú y yo iremos al lago durante las vacaciones. Entonces ya lo pasaste a la primera parte, en el orden normal que tiene la oración. Primero sujeto, después verbo y después predicado. Entonces de esa forma también te vas dando cuenta que se puede mover, ¿no? Que puedes moverlo y efectivamente estás ante un sujeto. El reconocimiento, como bien te decía, se pregunta al verbo quién. ¿Quién realiza la acción? O en todo caso, si ves que está hablando de una pluralidad dentro de la oración, entonces preguntas quiénes, ¿de acuerdo? ¿Quién o quiénes? Ambas son válidas para preguntar y para saber quién es el sujeto. José canta bien. El verbo aquí es canta, entonces le preguntas al verbo ¿quién canta bien? La respuesta es José y la respuesta efectivamente sería el sujeto. ¿Cuál es la estructura del sujeto? ¿No? Solamente vamos a hablar del sujeto, no te vayas a confundir, cuando veamos las partes del sujeto, no te vayas a confundir con que esas partes pertenecen a toda la oración, no, simplemente al sujeto. En la estructura del sujeto, el sujeto tiene un núcleo, ¿de acuerdo? Ese núcleo vendría a ser un sustantivo, generalmente es un sustantivo, casi siempre es un sustantivo, el que desempeña la función. Sin embargo, también puede ser un pronombre, o sea, no solamente un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser una frase nominal o también un adjetivo, ¿de acuerdo? Una palabra sustantivada o una proposición sustantiva. Todo ello puede ser el núcleo. Recuerda, el núcleo generalmente casi siempre es un sustantivo. Esto hay en su mayoría, en la mayoría de preguntas que te dejan. Pero también, para que no te olvides, y si por si acaso te dejaran en una pregunta esto, también puede ser un pronombre como él, tú, mi, ¿qué más teníamos? Me, te, se, todo eso, ¿no? Los pronombres. Pronombre, una frase nominal, una frase, por ejemplo, que tenga quién, que tenga uno de esos términos interrogativos, un adjetivo calificativo, puede ser un adjetivo calificativo, también puede tener determinantes, ¿no? O sea, determinantes que acompañen en todo caso al núcleo. Palabra sustantivada, no una palabra de repente, un verbo que lo has pasado a sustantivo, por ejemplo, la palabra comer. Comer es un verbo, ¿cierto? Pero si le agregas un determinante ya no sería verbo, porque tú dirías el comer. El comer es vida, ¿no? Entonces, el comer es vida, el comer ya sería un sustantivo, porque ya le has agregado determinante y ya estás diciendo el comer. Ya no estás diciendo estoy comiendo, ¿no? Ya no está cumpliendo una función, una acción. Entonces, a eso se le conoce como palabras sustantivadas. Cuando le agregas determinante a los verbos, ya se convierten en sustantivos. O una proposición sustantiva, ¿no? Ahora, vamos a ver esto en los ejemplos. Este señor es el ganador. Lo primero que tú tienes que ubicar es el verbo, siempre, y del verbo ya te guías. Es. Entonces preguntas, ¿quién es el ganador? Este señor. O sea, no solamente señor, sino este señor desde acá. Entonces todo esto vendría a ser el sujeto. Y el sujeto en este caso se está dividiendo en lo siguiente. La palabra este es un determinante y la palabra señor es un sustantivo. Entonces, en el sujeto acá señalado, ¿quién es el núcleo? ¿Este o señor? Este es determinante. Señor es sustantivo. Y acá decía que el núcleo puede ser un sustantivo. Entonces, efectivamente, el núcleo del sujeto, este señor, sería señor. En la siguiente, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Vamos a ubicar el verbo tire y le preguntamos, ¿quién tire la primera piedra? Y la respuesta es, quien esté libre de pecado. Entonces, quien esté libre de pecado es el sujeto. En este caso vendría a ser una frase nominal. Es una frase nominal. Quien esté libre de pecado. Todo esto es una frase nominal o es una, no, es una proposición sustantiva, ajá, es una proposición sustantiva, porque acá hay un verbo, mira, acá esté,
hay un verbo. Cuando hay un verbo es una proposición y acá en la segunda hay otro verbo. Entonces acá hay dos verbos. ¿Te acuerdas de la oración compuesta cuando tenía dos verbos? Entonces la oración compuesta se divide en más de una proposición. Entonces esta es una proposición y a partir del otro verbo ya sería otra proposición, ¿no? Entonces acá tenemos una proposición sustantiva. Quien esté libre de pecado, y todo esto de acá es el sujeto. ¿Por qué? Porque pregúntale al verbo principal, ¿no? Pregúntale, ¿quién tira la primera piedra? Quien esté libre de pecado. Te sale, todo esto te sale en la respuesta, no solamente quién, ¿no? Te sale todo esto, quien esté libre de pecado. Entonces acá tenemos una proposición sustantiva donde efectivamente el núcleo vendría a ser todo esto. No quien no esté, no libre, no de, no pecado, sino todo esto. ¿Por qué? Porque el núcleo dice que puede ser toda una proposición sustantiva. Esta es una proposición sustantiva, por lo tanto, todo esto es el núcleo del sujeto. ¿Ya? No como en el caso anterior donde solo señor, como por ser sustantivo, es el núcleo. Acá el núcleo es una proposición sustantiva, por lo tanto, todo esto es una proposición sustantiva, este es el núcleo. A ver, en la siguiente. Yo sigo siendo el rey. Tú preguntas, ¿quién sigue siendo el rey? Entonces respondes, yo. Yo es el sustantivo. ¿Y yo qué cosa es? Es un pronombre. Entonces yo sería el núcleo del sujeto. Yo es sujeto y aparte es el núcleo del sujeto. Porque recuerda que el núcleo puede ser un pronombre también. ¿De acuerdo? El núcleo es un pronombre. Ahora vamos con la segunda parte de la estructura. Dentro de, efectivamente, una oración puede haber un modificador directo, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los modificadores directos? Modificador directo son los determinantes, artículos y adjetivos, ¿de acuerdo? Determinantes, artículos y adjetivos. Por ejemplo, tú tienes aquí, 2 elefantes se balanceaban. Entonces, acá está el verbo y preguntas, ¿quiénes se balanceaban? 2 elefantes. O sea, no es que me vas a responder los elefantes, no, sino desde aquí. 2 elefantes, 2 elefantes, ¿no? ¿Quiénes se balanceaban? 2 elefantes. Todo esto es el sujeto. No solamente elefantes, sino desde dos, porque dos es el determinante que acompaña al sustantivo. En este caso, el núcleo del sujeto vendría a ser elefantes, por ser el sustantivo, este sería el núcleo, pero el modificador directo sería dos. ¿Por qué? Porque dos es un determinante numeral, ¿cierto? Determinante numeral. Y obviamente los determinantes acompañan siempre al sustantivo, porque si el determinante acompañara al verbo ya no sería determinante, sería pronombre. Entonces acá tenemos 2 elefantes, donde elefantes es el núcleo del sujeto, pero la palabra dos, por ser determinante, es un modificador directo. No vayas a confundir modificador directo con objeto directo. El modificador directo se encuentra dentro de la estructura del sujeto. En cambio, el objeto directo es cuando preguntabas, o cuando podías cambiarlo por lo, la, los, las. ¿Te acuerdas? Eso que vimos en una clase anterior con respecto a el verbo. Ya, eso es con respecto a toda la oración y con respecto al predicado, es que funciona el objeto directo, pero el modificador directo solamente está dentro del sujeto, entonces no vayas a confundir objeto directo con modificador directo. Muy bien, solamente estamos hablando de sujeto, no vamos a ver nada que tenga sentido con el predicado, entonces solo fíjate en el sujeto, ¿no? Entonces el modificador directo en este caso sería dos. ¿Por qué? Por ser, a ver, ¿qué me están diciendo por ahí por el chat? Ah, entró tarde. Ah, ya, no se preocupe, no se preocupe, yo lo voy a anotar. Ya, entonces continuamos. Acá 2 elefantes, dos vendría a ser modificador directo por ser determinante y elefantes es el núcleo del sujeto. A ver aquí, la amiga de Luis nos visitó. El verbo aquí es visitó, ¿no? Visitó. No, el verbo ser también acá nos, ¿no? Nos. Ahora vamos a buscar cuál sería el sujeto. Preguntamos, ¿quién nos visitó? Y toda esta sería la respuesta, la amiga de Luis, todo esto. Entonces, ya hemos identificado quién es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Ahora, ¿cuál vendría a ser aquí el núcleo? El núcleo sería el sustantivo. El sustantivo es amiga, solamente amiga, nada más. Este sería el núcleo, la palabra amiga.
La, obviamente, tendría que ser el modificador directo porque la es artículo. Y el modificador directo está comprendido por artículos, determinantes y adjetivos, ¿cierto? Entonces, la, por ser artículo, sería el modificador directo dentro del sujeto. Amiga sería el núcleo del sujeto. Y la palabra de Luis sería modificador indirecto, porque todo modificador indirecto empieza o está encabezado por una preposición. En este caso, de es una preposición y estamos hablando del sujeto, solo del sujeto. Y si dentro del sujeto hay una preposición, esta parte de Luis sería modificador indirecto. Pero como estamos en modificador directo, el directo sería la por ser artículo. Vamos con modificador indirecto. Se une al núcleo del sujeto mediante un enlace. Ese enlace puede ser una preposición. Por ejemplo, los amigos de mi hermana no son mis amigos. Aquí el verbo es son. Y tú preguntas, ¿quiénes no son mis amigos? La respuesta es los amigos de mi hermana. Todo esto es el sujeto, todo esto, donde el núcleo vendría a ser amigos. El modificador directo sería los, por ser artículo, y el modificador indirecto sería de mi hermana, porque el modificador indirecto está encabezado por una preposición y está unido al núcleo que vendría a ser amigos, ¿no? Entonces, de mi hermana es el modificador indirecto. Las mujeres como tú valen su peso en oro. ¿Quiénes valen su peso en oro? Entonces, el sujeto sería las mujeres como tú. Ahora, en este caso, las vendría a ser el modificador directo por ser básicamente artículo. Mujeres sería el núcleo y la palabra como tú vendría a ser el modificador indirecto, ¿no? Como tú. Aquí estamos haciendo un tipo comparación, ¿no? Entonces, este tipo de palabras enlace como comparaciones que expliquen la causa y todo esto como preposiciones como de o conjunciones de repente como la palabra como, están dentro de los enlaces que corresponden a los modificadores indirectos, ¿no? De, como y todas las demás preposiciones. Bueno, como no es una preposición, pero eso es un tipo de enlace. Entonces, como está al lado del núcleo y como todavía no forma parte del predicado, entonces estamos hablando de modificador indirecto. Pasamos a los siguientes ejemplos. A ver, la aposición. ¿Dónde tenemos aposición dentro del sujeto? Se caracteriza por repetir el significado del núcleo, o sea, ubicamos el verbo, ubicamos el núcleo y vamos a ver quién está repitiendo el significado del núcleo. Entonces, a eso se le conoce como aposición. Generalmente siempre está después del núcleo, siempre está después del núcleo o a veces también lo tenemos antes, ¿no? O podríamos decir es parte de. Vamos a ver en qué momentos encontramos una posición, aposición especificativa. En qué instancias, en qué momentos. Lo vamos a ver a continuación. Precisa el significado del núcleo. Por ejemplo, primero ubicamos el verbo, ¿no? Como siempre, para que no te confundas, primero ubicas el verbo. El verbo en este caso es tiene. Mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual, ¿no? Acá está, tiene. ¿Quién tiene un buen coeficiente intelectual? Mi amigo José. Era más fácil decir José, nada más. José tiene un buen coeficiente intelectual, pero aquí es donde surge la aposición. ¿Quién está repitiendo al núcleo? ¿Quién repite al núcleo? ¿Está repitiéndolo quién? ¿Mm? Está repitiéndolo José. ¿Sabes por qué? Ahorita te explico. ¿Ya por qué no puede ser amigo la aposición? ¿Por qué José sería la aposición en este caso? Porque tú podrías decir, mi amigo tiene un buen coeficiente intelectual. Mi amigo tiene un buen coeficiente intelectual. Pero, como te digo, en este caso, la aposición está después del núcleo, ¿no? Está después del núcleo. Está después del núcleo, después. Entonces quiere decir que en este caso el núcleo es amigo, no José. El núcleo es amigo. Y José sería la aposición. ¿Por qué? Porque estás repitiendo al núcleo. Mi amigo vendría a ser el núcleo y al decir José estás repitiendo. Estás hablando del núcleo, ¿cierto? Entonces,
José pasaría a ser una aposición especificativa, porque estás indicando quién es tu amigo, estás dándole nombre. Entonces, recuerda que el núcleo es amigo y José es la aposición, porque está después del núcleo. No vayas a pensar que el núcleo es José, no, el núcleo es amigo. Al costado de determinante, en este caso determinante posesivo mi, está el núcleo. Determinante, núcleo, y en este caso sigue siendo el núcleo, pero como no podemos repetir al núcleo, estamos hablando de una aposición. Entonces José sería una aposición. Ahora, en el caso de la aposición explicativa es mucho más sencillo porque dice, aclara la idea del núcleo y aparece entre comas. La explicativa es mucho más fácil de identificar porque dices, Manuel González Prada está entre comas, coma y acá coma, antes del verbo. El verbo es fue. Y la aposición sería el apodo prácticamente, ¿no? El apodo, en el caso de la explicativa. El apóstol de la muerte, este sería su apodo, ¿cierto? Manuel González Prada, el apóstol de la muerte. Como esta parte de aquí es su apodo y obviamente está después del núcleo, el núcleo sería Manuel González Prada, entonces el apóstol de la muerte es una aposición explicativa. Prácticamente tiene la forma de un apodo, ¿no? Un apodo de algún personaje o de alguna ciudad. En cambio, en la posición especificativa, viene a ser como si yo dijese la enfermera María, mi amigo José, mi padre Ramón, podría decir el profesor Tomás. Esa es aposición especificativa. Cuando yo menciono de repente una función de alguien o un estatus de alguien y al costado su nombre, esa es aposición especificativa. Y recuerda que el nombre es la posición, más no el estatus. ¿De acuerdo? El estatus de amigo es el núcleo y el nombre es la aposición, en el caso de aposición especificativa. En la explicativa sí es más fácil porque prácticamente es como si fuera el apodo del núcleo. Es el apodo del núcleo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a verificar los tipos de sujeto. Tipos de sujeto. A ver. Tenemos aquí el sujeto expreso cuando está presente en la oración. Por ejemplo, la primavera está a punto de llegar. ¿Quién está a punto de llegar? La primavera. El sujeto está presente, ¿no? El sujeto sería la primavera, donde la es modificador directo, ¿no? Por ser este artículo, y primavera sería el núcleo. Sujeto tácito. Aquel que se omite porque se sobreentiende, o sea, el sujeto no está presente, pero se sobreentiende en el tácito. Por ejemplo, llegaremos tarde a casa. Aquí el verbo es llegaremos. ¿Quiénes llegaremos tarde a casa? En tu mente nada más, imaginariamente, estaría aquí al costado la palabra nosotros. Entonces sí hay sujeto, pero está tácito. No lo podemos ver, pero sí lo podemos interpretar, ¿no? Entonces llegaremos es el verbo y tú preguntas, ¿quiénes llegaremos tarde a casa? La respuesta es nosotros y entonces nosotros sería el sujeto tácito, el que no está presente. Sujeto paciente es aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento agente. Este sujeto aparece en las oraciones de voz pasiva. Este sujeto, es decir, el sujeto paciente, es cambiarle la forma. Por ejemplo, si tú dices, Eva mordió la manzana, esa sería una oración en sujeto agente, ¿no? Eva mordió la manzana, sería la forma normal, ¿no? Porque Eva vendría a ser el sujeto, mordió sería el verbo, la manzana sería el predicado, ¿cierto? Pero si tú quieres pasarlo a sujeto paciente o a voz pasiva, sería al revés, ¿no? Sería el agente, en este caso, lo correcto sería Eva mordió la manzana. El complemento agente sería la manzana. A ese tienes que cambiarle de lugar. A manzana tendrías que cambiarle de lugar. Entonces, como lo correcto es Eva mordió la manzana, recuerda para utilizar la voz pasiva tienes que cambiar o tienes que aumentar al verbo, tienes que colocarlo en la forma ser del verbo, ¿no? Es, ser o fue, ¿no? Cualquiera era, cualquiera de esas formas. Entonces, lo correcto sería de esta manera. Como te decía, la oración correcta es Eva mordió la manzana, pero manzana estaría al final, ¿cierto? Y a manzana la tienes que cambiar de posición para que esté en voz pasiva. Sería, la manzana fue mordida por Eva. La manzana fue mordida por. Entonces, ¿qué cosa es lo que añades tú al verbo ser, ¿no? En este caso fue. Fue mordida por Eva. Y acá al sujeto lo pones al final. Es simplemente cambiar el orden de la oración por el verbo fue.
¿no? Por el verbo ser prácticamente. La manzana fue mordida por Eva. Entonces, cuando tú encuentres en las alternativas oraciones de este tipo, fue mordida por, porque siempre te va a poner por, la palabra por, el enlace por, que te va a indicar voz pasiva. Entonces, cuando encuentres al verbo ser y cuando encuentres a la palabra por, entonces es porque está al revés. La oración se ha cambiado a voz pasiva y es porque el complemento agente ha pasado a la parte delantera y el sujeto ha pasado al final, ¿no? ¿Y cuál es el sujeto agente? Este es el orden normal. Es como yo diría, el policía dirige el tránsito, ¿no? Una forma normal. Aquí tienes el sujeto, tienes el verbo y luego tienes el complemento que sería el tránsito, ¿cierto? Ahora, yo quiero cambiar a esto a voz pasiva. Acá está en voz activa, ¿cierto? El sujeto agente es voz activa, el sujeto paciente es voz pasiva. Aquí en el sujeto agente quiero cambiarlo a voz pasiva, quiero cambiarlo a esto de acá. ¿Cómo sería? El policía dirige el tránsito, entonces lo correcto sería el tránsito es dirigido por el policía y ya lo cambié a voz pasiva. Entonces esa es la forma para pasarlo de sujeto agente a sujeto paciente, ¿no? O también de sujeto paciente, la manzana fue mordida por Eva, lo paso a sujeto agente. Eva mordió la manzana, ¿no? Entonces recuerda que siempre tiene al verbo copulativo, en este caso ser, al verbo ser fue mordida por, y en este caso el tránsito fue dirigido por o es dirigido por, ¿no? Es, en el caso es, ¿no? Verbo copulativo ser es dirigido por y siempre tiene por. Y al momento de cambiar al verbo siempre lo cambia por un participio, en este caso mordida. Los participios son aquellos que terminan en ido, ado, to, so, cho. Entonces aquí lo correcto sería Eva mordió la manzana, pero al momento de pasarlo a voz pasiva sería fue mordida. De lo que era mordió el verbo, ahora es mordida, termina en ida, ¿no? Ido, ado, o sea, en ido, ida, todo eso, ¿no? Ido, ida, ado, ada, todo eso, lo que tiene que ver con los participios. Lo cambia. Y lo mismo, el tránsito es dirigido por el policía, dirigido, ¿no? Ya lo cambié, ido, por participio, para pasarlo a voz pasiva. Entonces, esa sería la forma en la que tú cambias un sujeto paciente por agente o un agente por paciente. Pero recuerda que los pacientes siempre tienen, el verbo se cambia, ¿no? Al cambiar el verbo siempre termina siendo estando el verbo copulativo ser y cambias al verbo principal por un participio y siempre tiene la palabra por, ¿no? Siempre tiene, fue mordida por, es dirigido por, ¿no? Y cuando tiene ese tipo de composición estás ante un sujeto paciente. En cambio, cuando está de forma normal es un sujeto agente. Sujeto compuesto es cuando hay dos núcleos dentro del sujeto. Para ello siempre tienes que ubicar primero el verbo. Tu abuelo y tu padre son héroes de guerra. Son, este es el verbo. ¿Quiénes son héroes de guerra? El sujeto sería tu abuelo y tu padre. Y acá hay dos núcleos, porque los núcleos serían abuelo y sería padre, ¿cierto? Abuelo y padre. Estos son los dos núcleos. A esto se le conoce como sujeto compuesto. Y ambos están acompañados por su respectivo determinante. Tú, determinante posesivo, tú, determinante posesivo, ¿no? Y acá tienes abuelo y padre en núcleos. Entonces este sujeto tiene dos núcleos. Sujeto simple cuando solo tiene un núcleo, ¿no? O sea, en el sujeto compuesto puede tener más de un núcleo, o sea, de dos para arriba. A ver, sujeto simple. Presenta solamente un núcleo, no puede tener más. Por ejemplo, el verbo aquí sería está cantando, ¿no? A ver, entonces, ¿quién está cantando? La rana. Y entonces, ¿quién es el núcleo? Rana. El sujeto es la rana, pero el núcleo es rana, donde el determinante al artículo sería la, ¿no? Entonces, el núcleo es rana, solamente hay un núcleo antes del verbo. Sujeto incomplejo y sujeto complejo. En el sujeto incomplejo tú vas a encontrar lo siguiente para que te lo grabes de memoria. Dentro del incomplejo se encuentra el modificador directo o también puede ser una oración que no presenta ningún modificador, ni directo, ni indirecto y ni aposición. ¿De acuerdo? En el sujeto incomplejo, te vuelvo a repetir, no hay modificadores indirectos, no puede haber modificador indirecto ni tampoco aposición, pero sí, si no es obligatorio, ojo, puede haber, si es que lo presenta, puede haber modificador directo, puede haber o como también no puede haber, pero lo que sí nunca puede haber es un modificador indirecto ni aposición. Por ejemplo, Pedro tiene 5 gallos.
¿Quién tiene 5 gallos? Pedro. Entonces Pedro sería el sujeto. Y este es un sujeto incomplejo porque no tiene modificador indirecto, solamente tiene un núcleo, nada más, que vendría a ser Pedro, el sustantivo Pedro. No tiene modificador indirecto, no tiene aposición y bueno, tampoco en este caso tiene modificador directo. Pero recuerda que si tuviese modificador directo no pasa nada, sigue siendo incomplejo. La cosa es que no debe tener modificador indirecto ni aposición para ser un sujeto incomplejo. En el sujeto complejo, básicamente debe tener modificador indirecto y aposición. También puede tener modificador directo, normal, no pasa nada, puede haber modificador directo, pero siempre en cuando haya modificador indirecto y aposición. Esto es lo primordial. Ambos, tanto el incomplejo como el complejo, pueden tener modificador directo, no hay problema, pueden tener modificador directo, pero sí obligatoriamente en el incomplejo no puede haber modificadores indirectos ni aposición y en el modificador y en el sujeto complejo tiene que haber modificador indirecto o aposición. Entonces, vamos a analizar esto. Mi hermano Miguel se ha escondido. Aquí todo este es el verbo, ¿no? Se ha escondido. Este es el verbo. El sujeto, ¿quién se ha escondido? Mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel, todo esto sería el sujeto. ¿Por qué sé que es un sujeto complejo? Mira, acá tiene modificador directo, lo cual es válido. Dentro del complejo y el incomplejo puede estar el modificador directo, no hay ningún problema, es como si no existiera. Puede estar. Y luego tenemos hermano Miguel. ¿Te acuerdas de esta forma, la que vimos anteriormente en la posición? Amigo José, hermano Miguel, es lo mismo, ¿no? Entonces, hermano sería el núcleo y el nombre aquí sería lo que está después del núcleo. ¿Quién está después del núcleo? Sería Miguel, ¿no? Entonces, Miguel sería la aposición. Entonces, aquí hay aposición y por eso nos dice que dentro del sujeto complejo tiene que estar la aposición. Aquí hay aposición, por lo tanto, este es un sujeto complejo. Este es un sujeto complejo porque la aposición es Miguel. Cuando hay aposición, hay sujeto complejo. El núcleo es hermano. Acá, los celulares, como los míos, nunca se malogran. El verbo aquí sería se malogran, ¿no? Malogran, sería malogran. Entonces, ¿quiénes nunca se malogran? Los celulares como los míos. Todo esto es el sujeto. Donde los sería modificador directo, efectivamente puede tener modificador directo, no hay problema. Celulares sería el núcleo. Y como los míos, ¿quién sería? ¿Te acuerdas de este ejemplo que vimos anteriormente? Modificador indirecto, de y cómo, ¿no? De y cómo, puede estar el enlace como, y acá está, como los míos. Entonces, como los míos, ¿quién es? Modificador indirecto. Entonces, aquí hay modificador indirecto. Si hay modificador indirecto, entonces dentro del sujeto estamos hablando de sujeto complejo. Acá hay aposición, sujeto complejo. Acá hay modificador indirecto, sujeto complejo, ¿no? En cambio, en el sujeto incomplejo no hay modificador indirecto ni tampoco aposición. Puede haber modificador directo normal, pero no afecta en nada, ¿no? O de repente tampoco puede tener modificador directo, ¿no? No hay problema. En ambos casos puede estar el modificador directo, pero como te digo, no hay problema que esté ahí, siempre en cuando se cumpla con que en el sujeto incomplejo no debe haber ni modificador indirecto ni aposición, y en el sujeto complejo sí tiene que haber obligatoriamente o un modificador indirecto o una aposición, cualquiera de los dos. Y ahora acá hay un dato extra ya para pasar al desarrollo de los ejercicios. Acá hay un dato extra que tú tienes que saber. Nosotros ya hemos identificado las oraciones imperativas, ¿cierto? Las de orden, las oraciones que nos indican orden. Generalmente este tipo de oraciones tiene un vocativo, ¿cierto? Por ejemplo, María tiende la cama, ¿no? Estoy separando la palabra María, coma, tiende la cama. La estoy separando porque es una orden y es un vocativo, ¿cierto? María se convierte en un vocativo porque yo estoy llamando a esa persona a que haga una acción. Ese es un vocativo y es una oración imperativa, no es una oración de orden. Entonces, ¿qué dice? El vocativo es al ser a quien nos dirigimos, en este caso María, tiende la cama, María es el ser a quien yo me dirijo en el enunciado. Por lo tanto, es un elemento extra oracional. No es un sujeto y no es parte del sujeto. En oraciones imperativas, el vocativo, ojo, el vocativo, ¿no? La persona a la quien yo me estoy dirigiendo o la palabra a quien yo me dirijo no es sujeto. Por ejemplo, aquí, María regresa con tus congéneres. Yo le estoy dando una orden a María. Le digo, María,
regresa con tus congéneres. El verbo es regresa. Y yo diría, ¿quién regresa con sus congéneres? Podría ser María, ¿no? O sea, sale María. Pero como es una orden, definitivamente María no va a ser sujeto. Es un vocativo, es un elemento extra oracional. No sería un sujeto, para nada, ni tácito ni expreso. María no es sujeto en oraciones de vocativo, en oraciones imperativas, ¿de acuerdo? En oraciones de orden. Ahora sí pasamos al desarrollo de las preguntas. Iniciamos con el nivel básico. Ya está resuelto, así que lo voy a contestar yo. No es una característica del sujeto. A ver, es de quien se habla en el enunciado. Esto es verdadero. Sí, se habla de él en el enunciado. Esto es verdadero. Siempre ejecuta la acción verbal. A ver, ejecuta la acción verbal, no, el verbo es el que ejecuta la acción verbal, ¿no? En todo caso, no vendría a ser esta la correcta. Esto sería que no es una característica del sujeto. El sujeto es de quien se habla en la oración, más no es la persona que ejecuta la acción verbal. O sea, la acción verbal la hace el verbo. Puede aparecer en distintas posiciones en la oración verdadero, puede estar al medio, al inicio o al final. El núcleo del sujeto casi siempre es un sustantivo verdadero, casi siempre en su mayoría el núcleo es un sustantivo. Puede aparecer o no en la oración de forma expresa o tácita, verdadero, puede aparecer es expreso. Y si no está, es tácito, ¿no? Si no está, es tácito. Ahora, no te vayas a confundir con las impersonales, porque las impersonales no tienen sujeto tácito, o sea, no tienen sujeto ni siquiera visible ni tampoco sobreentendido, ¿no? Las oraciones impersonales, que son esas oraciones de los fenómenos de la naturaleza o cuando hablamos de forma general, ¿no? Ahí no hay para nada sujeto. Pero en el tácito sí hay sujeto. O sea, preguntamos al verbo y nos sale el pronombre, ¿no? Entonces esto es verdadero. La clave correcta sería la B. No es una característica del sujeto, es quien ejecuta la acción verbal. Quien ejecuta la acción verbal es el verbo. Entonces, no es correcto. Por lo tanto, la B es la respuesta. Vamos con la pregunta 2. ¿Quién o qué enunciado presenta sujeto tácito? ¿Cuál de todos ellos? La pregunta va para Anaís y Fuentes. A ver, Anaís, ¿cuál sería tu respuesta? La M, dice su compañera. ¿Cuál de todas estas presenta sujeto tácito? Vamos a ver. En la primera, ellos sabrán la verdad. Aquí el sujeto está expreso, ¿no? Es ellos, está ahí, está presente en la oración. En la segunda, Eduardo, ven acá. Ya sabes que en las oraciones imperativas, en las oraciones de orden, de súplica, de ruego, no existe sujeto, por lo tanto, Eduardo no podría ser sujeto. Esto lo hemos visto en la parte superior, ¿no? Como María regresa con tus congéneres, esta es una orden. Cuando estamos ante una orden, María o cualquiera de las otras palabras que parecieran ser el sujeto, no serían sujeto. Entonces, no hay sujeto aquí. Tú tienes una deuda. ¿Cuál es el sujeto? En este caso sería tú, ¿no? Tú tienes una deuda, es una afirmación, ¿no? Del cielo cayeron las palomas blancas. ¿Quiénes cayeron del cielo? Las palomas blancas. Y aquí el sujeto estaba al final de la oración. Las palomas blancas es el sujeto expreso, ¿no? Donde en todo caso, palomas es el núcleo, las es determinante, artículo, y blancas es adjetivo, ¿no? Entonces teníamos modificador directo, y palomas tenemos aquí en el caso de el término del núcleo, ¿no? Palomas es el núcleo. Todo esto es el sujeto. Acuérdate de mí, bella mujer. Le estás dando una orden a la mujer. Acuérdate de mí, bella mujer, donde bella mujer sería el vocativo, así como Eduardo. Le estás dando una orden, una súplica, un ruego, ¿no? Acuérdate de mí, bella mujer, es una orden. Por lo tanto, en ninguna de estas oraciones hay sujeto tácito. No hay sujeto tácito. La clave correcta es no hay sujeto tácito. No había sujeto tácito. Porque aquí hay sujeto expreso, sujeto expreso, sujeto expreso. Y recuerda que en las oraciones del corte imperativo, donde hay un vocativo al cual tú estás diciéndole algo, aquí efectivamente no hay sujeto, no hay sujeto, es vocativo, a esto se le conoce como vocativo, no como sujeto, es un elemento extra oracional, entonces en la 2 no había respuesta. Vamos con la 3. ¿Qué oración presenta sujeto simple, o sea, el que solamente tiene un núcleo? Eso le toca a Fernández Diego. A ver, Diego Fernández, ¿dónde solo hay un núcleo? La D, me dice su compañero. Parece que sí, vamos a analizarlo, ¿ya? A ver.
Ella y yo nos casaremos. Aquí está el verbo, entonces, ¿quién es el sujeto? Ella y yo, ¿no? Entonces el núcleo es ella y el núcleo es yo. Acá hay dos núcleos, por lo tanto es compuesto. Julio y Melissa están castigados. Este es el verbo, están. ¿Cuál es el núcleo? Julio y Melissa, ¿no? Acá hay dos núcleos, por lo tanto estamos ante compuesto. Regalarán ollas y cocinas durante las próximas elecciones presidenciales. Cámbiale el orden, nada más si no lo entiendes. Sería ollas y cocinas se regalarán durante las próximas elecciones principales. Entonces, ollas y cocinas sería el núcleo, ¿no? Núcleo 1, núcleo 2, entonces estaríamos ante sujeto compuesto. Marisela, la más hermosa, se fue para siempre. Este es el verbo, ¿no? Se fue. Verbo. Ahora, ¿quién se fue para siempre? Marisela. Acá solamente hay un núcleo porque la más hermosa es, ¿qué cosa? Una aposición, ¿cierto? Marisela, la más hermosa. La más hermosa es una aposición explicativa, ¿no? Aposición explicativa, como si fuese su apodo, ¿no? Por ejemplo, aquí, Manuel González Prada, el apóstol de la muerte. Ahí también, Marisela, la más hermosa. Está entre comas, por lo tanto es una aposición explicativa. ¿No? A posición solamente hay un núcleo, el núcleo es Marisela. Entonces, efectivamente, aquí estaba la respuesta, solamente hay un núcleo, sujeto simple. Juan y Teodoro son los convocados, aquí está el verbo son y acá hay dos núcleos, Juan y Teodoro. Cuando hay dos núcleos estamos hablando de compuesto, cuando hay uno solo estamos hablando de simple, la clave correcta es la D. Muy bien. El sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo? A ver, eso le toca al usuario. Jamir Herrera, ¿cuál es tu clave? El sujeto pasivo, ¿quién es? El sujeto pasivo. La A. Muy bien, respuesta correcta. El sujeto pasivo recibe la acción verbal. Muy bien, respuesta correcta. Recibe la acción verbal. Todo lo demás es incorrecto. Lo correcto es que éste recibe la acción del verbo, ¿cierto? Muy bien, porque se cambia el orden. Vamos ahora con la pregunta 5. El sujeto paciente, es decir, la voz pasiva, recibe la acción del complemento agente que aparece en, o sea, al cambiarlo de posición, el complemento agente aparece como qué ahora, como quién. Como quién aparece en el sujeto paciente, ¿no? Por eso se le dice sujeto paciente, porque se ha cambiado el orden. El complemento agente aparece ahora ¿dónde? Lo que estaba al final al momento de cambiarlo, ahora ¿en qué orden aparece? A ver, eso le toca a Carlos Enrique. ¿Cuál sería tu clave? El sujeto paciente, ese al cual le cambiabas el orden, ¿no? El que teníamos acá. Sujeto paciente. El orden correcto sería Eva mordió la manzana. Ese es el orden correcto. Pero si vas a cambiarlo a sujeto paciente, entonces lo cambiarías por lo que está al final, lo pasas adelante y agregas todos estos términos, ¿no? Sería, por ejemplo, tú decías, Eva mordió la manzana. Eso está en voz agente, sujeto agente, ¿no? Voz activa. Cámbiale el orden y sería lo que está al final pasa adelante. El complemento pasa a ser, ¿qué cosa? El complemento sería la manzana fue mordida por Eva, donde el complemento ya está delante y se le conoce como sujeto paciente. Entonces, el complemento ¿en quién se convierte? La manzana fue mordida por Eva. ¿En quién se convierte el complemento? ¿Cuál sería la respuesta? Se convierte en oración activa, en elemento extraoracional, en otra oración, en sujeto, en predicado. ¿En quién se convierte el complemento dentro del sujeto paciente? ¿En quién se convierte? El sujeto paciente recibe la acción del complemento que aparece en, ¿dónde aparece el complemento agente? A ver, le pregunté a Carlos Enrique, ¿en qué orden ya va a aparecer el complemento agente dentro del sujeto paciente? Ya parece que no tiene la respuesta. A ver, ¿cualquiera de ustedes tiene la respuesta ya? ¿Cualquiera de ustedes puede darme la respuesta? Carla, a ver, perdón, Claudia Rojas me dice la D. Efectivamente, Cifuentes también, la D, claro, pues. Y ahora te lo voy a explicar de una forma más gráfica. Observa. Por ejemplo, aquí tenemos un agente, ¿no? Un agente. El policía dirige el tránsito. Cámbialo a voz pasiva. Entonces, acá tú reconoces que el policía es el sujeto, ¿cierto? Pero si tú lo cambias a voz pasiva, o sea, si lo cambias a sujeto paciente, este complemento de acá, el tránsito, porque es complemento porque está después del verbo, este es el complemento,
Si al complemento le cambias de posición, lo colocas delante, sería el tránsito fue dirigido por el policía. Entonces, tránsito se cambia ¿a qué? Se cambia a sujeto, pues. Tránsito ya sería sujeto, entonces el complemento pasa a ser sujeto. El complemento pasa a ser sujeto. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? La manzana fue mordida por Eva. El orden correcto, o sea, este es paciente, ¿no? Porque tienes fue mordida por. Para que tú te des cuenta que estás ante un sujeto paciente, tiene que estar este término. Fue la acción principal y por. Fue o de repente es o de repente era, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el verbo copulativo ser, ¿no? Fue mordida por, es mordida por, era mordida por, tiene que estar eso. El verbo copulativo más el verbo en participio, ¿no? El verboide participio y el enlace por. Cuando tienes esa composición, estás ante un sujeto paciente. El orden correcto acá sería, Eva mordió la manzana. Pero como tú lo estás pasando a sujeto paciente, la manzana que es complemento, mira, Eva mordió la manzana era complemento agente. Ahora eso, ¿a dónde va a pasar? Va a pasar adelante. Y al momento de transformarlo a sujeto paciente, la manzana se convierte en sujeto, pues, se convierte en sujeto. De lo que era este complemento agente, al cambiarlos a voz pasiva, se convierte en ¿qué? En sujeto, se convierte en sujeto. La manzana fue mordida por Eva y por Eva ya se convierte en prácticamente objeto indirecto, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte del predicado, la parte del predicado. A ver, pasamos ahora a, claro, entonces acá tenemos sujeto paciente, recibe la acción del complemento agente que aparece en, o sea, el complemento agente, ¿dónde va a aparecer en el sujeto paciente? Aparece en la parte del sujeto, pues, ¿dónde más? Porque ya se traslada a la parte de adelante. A ver, el vocativo no pertenece al sujeto, ¿por qué? Porque el vocativo no es un elemento del sujeto. A ver, eso lo va a responder el usuario. Eh, Pérez Bedón. Pérez Bedón Steven. A ver, Pérez Bedón Steven. El vocativo, ¿por qué no puede ser parte del sujeto? ¿Por qué no es parte del sujeto? Eso lo he repetido un montón de veces. A ver, ¿por qué no? A ver, Steven Pérez. El vocativo no pertenece al sujeto, ¿por qué? ¿Por qué razón? Parece que no está Steven. Vamos a preguntárselo a Sofía Erazo. ¿Por qué el vocativo no puede ser el sujeto, no? Lo vemos en oraciones imperativas. ¿Por qué el vocativo no es sujeto? A ver, Fabián Silva me ha dado la respuesta, ya como ninguno de ustedes me está dando la respuesta, entonces voy a tomar a los que no, a los que efectivamente me están dando la respuesta, ¿no? Entonces, Fabián Silva, Rojas, Carla Rojas, ¿no? Y Rojas Claudia, Quispe Adriana también. Ellos me han dicho la clave A. Efectivamente, el vocativo no pertenece al sujeto porque es un elemento extraoracional. Respuesta correcta, eso lo repetí muchas veces. A ver, vamos con la pregunta 7. Alternativa que presenta una oración con sujeto paciente. A ver, si ya reconocen en qué casos hay sujeto paciente. Eso le toca a Renzo Dueñas. A ver, Renzo Dueñas, ¿dónde está tu clave? ¿Dónde hay sujeto paciente? Está fácil. ¿Dónde hay sujeto paciente? El de voz pasiva. ¿Dónde estaría? A ver, Sofía Erazo. Sofía Erazo. Sofía Erazo me dice la D. Vamos a identificar. La luz me molesta, no, acá no hay paciente, ¿no? Porque no dice por, ¿no? No hay el enlace por. El gato atrapó un ratón. En todo caso, acá sería, si quieres pasarlo a paciente, sería en la luz me molesta, sería fui molestada por la luz. Ahí sería paciente, ¿no? Fui molestada por la luz. En la B, si lo quieres pasar a paciente, sería un ratón fue atrapado por un gato, ¿no? El ratón fue atrapado por el gato. Eso sería paciente. Aquí, duérmete ya, Rodrigo. Este es un orden, entonces por lo tanto aquí no hay no hay sujeto, ¿no? Solamente hay vocativo. Ahora aquí, la torta es preparada por tu abuelita. Acá está. Es preparada por tu abuelita. Es preparada por, ahí tienes, verbo copulativo ser, ¿no? Es.
verbo, verboide participio terminado en ada, ¿no? Participio ido, ado, to, so, cho, o puede ser en la forma femenina, ¿no? Ada, ¿no? Ida, todo eso, entonces acá termina en ada, y el enlace por. Y aquí efectivamente estamos ante sujeto paciente, ¿no? Porque el orden correcto sería, tu abuelita preparó una torta. Ese sería el orden correcto. Pero como lo has pasado a paciente, está, la torta es preparada por tu abuelita, donde el que era complemento agente pasa a ser ahora sujeto. Ahora vamos con la E. Me muero por ti. Sería, yo estoy muerto por ti, ¿no? No, esto ya está, prácticamente, si bien es cierto, aquí también podrías tú decirme, ah, pero acá está por, ¿no? Acá está por, entonces aquí debo estar yo también ante un sujeto paciente, pero no, básicamente no, este simplemente es un enlace, ¿no? Es solamente es algo, no es algo que tenga este complemento, pues acá no hay complemento, me muero por ti, no hay este complemento, no vas a decir, ti fue muerto por mí, no, pues no queda, no sale, ¿no? Porque aquí tenemos en todo caso, ¿sabes por qué? Porque aquí, ¿quién faltaba aquí? Faltaba el verbo copulativo, acá no hay verbo copulativo. Como no hay verbo copulativo, no podemos hablar de sujeto paciente, en cambio aquí sí hay, el verbo copulativo es, la palabra es, por ser parte de el verbo ser, ¿no? Un conjugado del verbo ser. En cambio acá no había copulativo, por lo tanto, por más de que había por, no podemos decir que estamos ante sujeto paciente. La clave correcta es la D. Vamos con la 8. ¿Qué alternativa presenta sujeto complejo? ¿Te acuerdas? Sujeto complejo es aquel que tiene una aposición o tiene modificador indirecto, ¿de acuerdo? Tiene aposición o modificador indirecto. Puede haber modificador directo también, no hay problema, pero no va, ese modificador directo no va a determinar si es complejo o incomplejo, porque recuerda que tanto los complejos como los incomplejos tienen libremente modificadores directos. Lo que va a determinar que es un complejo efectivamente es cuando tiene modificador indirecto o una aposición, en el caso de los complejos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, Renzo Dueñas tiene la respuesta. Renzo Dueñas, o si no, Carla Rojas, el usuario Carla Rojas. A ver, Carla Rojas me dice la A. Vamos a analizarlo. París, la ciudad luz, está de aniversario. Este es el verbo. ¿Quién está de aniversario? París, la ciudad luz. La ciudad luz es como si fuese el apodo de París y además está entre comas. Como está entre comas, estamos ante quién? Ante una aposición. Y la aposición era parte del sujeto complejo, efectivamente, ¿no? Aposición, la ciudad luz. Si hay aposición, es sujeto complejo. Mi gato se escapa todas las noches. Se escapa. ¿Quién se escapa todas las noches? Mi gato. Acá solamente hay modificador directo y núcleo, nada más. No hay modificador indirecto ni aposición, entonces estamos ante un incomplejo. Las niñas cantan unos villancicos. Cantan. Donde las es modificador directo y niñas simplemente es el núcleo, ¿no? El modificador directo ya sabes puede estar, no pasa nada. O sea, eso no va a definir si es complejo o incomplejo. Como solamente hay núcleo y modificador, entonces estamos ante incomplejo. Nosotros jugaremos hoy. Aquí el núcleo sería jugaremos. Aquí no hay ni modificador directo, ni indirecto, ni aposición. Solamente hay núcleo, por lo tanto estamos ante incomplejo, cuando no hay modificador indirecto ni tampoco aposición. La mujer y el hombre están ocultos. Aquí tenemos están. Y aquí efectivamente tenemos núcleo, núcleo, y tenemos a sus respectivos determinantes, ¿no? A artículo la y artículo el, ¿no? Aquí no hay nada de modificador indirecto. No hay indirecto ni tampoco hay aposición. Entonces estamos ante incomplejo. El que sí era un complejo era la A, París, la ciudad luz, porque tiene aposición, uno de los requisitos para ser complejo. O puede tener modificador indirecto o puede tener, en todo caso, aposición. La clave correcta sería la A. Vamos con la 9. Alternativa que presenta sujeto compuesto. ¿Quién era el sujeto compuesto? El que tiene dos núcleos. ¿Cuál de todos ellos tiene dos núcleos? A ver, vamos con, recuerda que los dos núcleos solamente forman parte del sujeto, ¿ah? No están en el predicado, nada. Forman parte solo del sujeto, o sea, están antes de cualquiera de los verbos, está antes de un verbo. A ver, vamos con el usuario Fabián Silva. ¿Dónde has detectado tú que aquí hay sujeto compuesto, o sea, más de un núcleo? ¿Dónde hay más de un núcleo?
A ver. Fabián Silva. Ya, te voy a esperar. ¿Dónde habrá sujeto compuesto? Recuerda que sujeto compuesto es cuando tiene más de un núcleo y efectivamente debe estar antes de un verbo. Esos dos núcleos o tres núcleos deben estar, o más de repente, no sé, deben estar antes de un verbo. A ver, Fabián me dice la A. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, Laura corre y Mario la observa. Aquí no vayan a confundirse ustedes porque nosotros vimos lo del verbo, ¿se acuerdan del verbo? Cuando el verbo era compuesto o cuando una oración era compuesta. Cuando una oración es compuesta es porque tiene dos verbos, ¿cierto? Cuando la oración es compuesta, pero no cuando el sujeto es compuesto. Entonces, cuando una oración es compuesta hay dos verbos y efectivamente están separadas por el enlace, por una conjunción, ¿no? En este caso la conjunción y. Aquí, Laura corre, corre es un verbo, Mario la observa. Observa es otro verbo. Esta es una oración compuesta porque hay dos verbos, pero acá no te está pidiendo que haya dos verbos o más. Te está pidiendo que haya dos sujetos o más. Pero acá tú me dirás, pero acá hay, ¿no? Laura y Mario. Pero no, los dos sujetos tienen que estar antes de un verbo. Y aquí, antes del verbo corre, solamente está Laura. Solo está Laura. Y aquí antes del verbo observa solamente está Mario, nadie más, nadie más. Entonces antes de corre tenía que haber dos núcleos para que sea la respuesta. Estamos en sujeto compuesto, solo sujeto. Solo fíjate en sujeto, no te fijes, por eso te dije, no te fijes en los predicados, en todo lo demás. Solo fíjate en el sujeto. O sea, en el que está antes del verbo, antes del primer verbo. Entonces la clave correcta no es la A no es. Luigi se casará el próximo año. Acá solamente hay un sujeto, al igual que en la primera, solo hay un sujeto. Amigo Julián, lo felicito. Aquí solamente hay un sujeto, porque lo otro es una posición, y la posición pertenece a un solo sujeto. ¿No? Amigo es el núcleo, Julián es la posición. Ella y yo somos cómplices. La clave correcta estaba aquí en la D. Ella y yo, cuando hay dos núcleos antes del primer verbo. Ella, un núcleo, yo, otro núcleo. Dos núcleos antes del primer verbo, el verbo somos, ¿no? En cambio, acá solamente hay un núcleo antes del primer verbo, entonces esto no puede ser sujeto compuesto. Si diría, por ejemplo, Mario y Laura corren, ¿no? Ahí sí sería, ¿no? Mario y Laura corren, ahí sí sería, ¿no? Ahí sí habría dos núcleos, pero no, acá dice Laura corre y Mario la observa. Acá solamente hay un sujeto antes del primer verbo. Entonces aquí en la D sí hay dos sujetos antes del primer verbo, ¿no? Ella y yo somos cómplices. Entonces acá hay dos, uno, dos, sujeto compuesto. Ahora aquí, Tacna, la ciudad heroica, es muy visitada. Acá está el verbo y acá solamente hay un sujeto, ¿no? Tacna, lo otro es la posición, la ciudad heroica. Entonces hay solo un sujeto, ¿no? Donde uno es el núcleo y el otro es la posición. Entonces, ¿dónde estaba el sujeto compuesto? Donde había más de un núcleo, se encontraba en la D, ¿no? Dos núcleos antes de el primer verbo, antes del primer verbo. Ella y yo. Aquí estaba. La clave correcta es la D. Vamos a pasar a los otros ejercicios que no se encuentran en su libro, pero que los vamos a desarrollar por ser de ayuda básica para todos nosotros. Todo sujeto compuesto tiene al menos, como mínimo, ¿cuántos verbos tiene? A ver, eso le toca a Silva Patricia. Patricia Silva, la pregunta 10. ¿Cuál sería tu respuesta? Todo sujeto compuesto tiene al menos, o sea, como mínimo, ¿cuántos tendría? La B me dice, claro, como mínimo tiene dos núcleos, ¿no? Puede tener tres, cuatro, hasta más, ¿no? Puede ser María, Pedro y Juan, ¿no? Y ahí ya tenemos tres núcleos, ¿no? María, Pedro y Juan salen a la playa, ¿no? Entonces ya ahí tendríamos tres núcleos. Entonces, pero como mínimo debe tener dos núcleos, ¿no? A partir de dos ya es compuesto. Muy bien. La 11 ya está resuelta. El sujeto tácito no aparece, pero se sobreentiende, ¿no? No aparece dentro de la oración, pero si tú le preguntas al verbo, te sale un pronombre imaginario, ¿no? Algo que tú te puedes imaginar, que no está presente dentro del texto. 12. Todo sujeto complejo
complejo, ¿ah? Los sujetos complejos al menos deben poseer, ¿qué cosa? Eso le toca a Anderson Morales, está súper fácil la pregunta 12. ¿Qué es lo que debe tener un sujeto complejo? ¿Qué tiene un sujeto complejo siempre? Todo sujeto complejo al menos debe poseer, ¿qué cosa? Está súper fácil porque eso lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo reconoces tú a un sujeto incomplejo? A un sujeto complejo, perdón, a un sujeto complejo. ¿Quién es un sujeto complejo? A ver, Anderson Morales no me dice nada. Vamos con Leonidas Rabanal, porque esa pregunta está fácil, no demora en responder. Está súper sencilla, demasiado diría yo. Leonidas Rabanal, ¿ya lo tiene? Todo sujeto complejo posee al menos, ¿qué cosa? A ver, ya, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué cosa tiene un sujeto complejo? Para que sea sujeto complejo, ¿qué debe tener? Fácil, ¿ah? Ya, mucho está demorando. A ver, Linda, Alondra. Alondra. A ver, ya, Rabanal ya me contestó, Linda también, y ambos han coincidido, me han dicho la B. Muy bien, respuesta correcta para ambos. Un modificador indirecto o una aposición. Aquí te puedes confundir porque te dice al menos, ¿no? Al menos que debe poseer, ¿no? Como te dice al menos, pero la respuesta es la B, pues porque uno te está diciendo al menos puede ser un modificador indirecto o una aposición, porque pueden haber dos modificadores indirectos, de repente puede haber más de una aposición, por eso dice al menos, por eso te dice al menos puede haber uno, ¿no? Puede haber un modificador indirecto o una aposición. Eso es lo correcto en la B. Porque ya sabes que el complejo, el sujeto complejo, se identifica cuando hay modificador indirecto y cuando hay aposición, ¿no? Modificador indirecto, aposición, te indica que estás ante un sujeto complejo. Respuesta correcta. Vamos con la 13. Alternativa que presenta un sujeto complejo. A ver, identifícalo. ¿Dónde habrá sujeto complejo? Recuerda que hay modificador indirecto o aposición. Eso le toca al usuario. Ya, Rabanal y Linda ya me respondieron. Adriana Quispe, ¿dónde hay sujeto complejo aquí en la 13? ¿Dónde hay sujeto complejo? Recuerda que debe tener modificador indirecto o aposición. ¿Dónde estaría ello? Está fácil, ya lo encontré. Ya, a ver, te damos un tiempo. A ver, ¿dónde hay sujeto complejo? Recuerda que debe tener modificador indirecto o si no, aposición. La D, me dice su compañera, parece que estás en lo correcto. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, él intentará cambiar el mundo. Acá solamente antes del verbo está él. Y el que vendría a ser pronombre. En todo caso, solamente hay un núcleo. Esto sería incomplejo, ¿no? Donde solamente hay el núcleo. Somos los mejores cocineros. ¿Le cambiamos el orden? A ver, somos los mejores cocineros. No, no le cambiamos el orden. Este es un sujeto tácito, porque lo correcto sería nosotros somos los mejores cocineros. Nosotros, donde el sujeto sería nosotros. Nosotros es tácito y nosotros no tiene nada más, pues no, es solamente un núcleo, nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué sería? Incomplejo, ¿no? Porque no tiene ni modificador directo, perdón, no tiene modificador indirecto ni aposición. En la C, Elisa no tiene padres. Elisa sería, en todo caso, el núcleo, por no tiene modificador indirecto ni aposición, sería incomplejo. En la D, nosotros como ustedes tenemos las mismas oportunidades. Nosotros es el núcleo y el modificador indirecto es como ustedes. ¿Por qué? Porque mira, este es el verbo tenemos y pregúntale. ¿Quiénes tenemos las mismas oportunidades? Todo el sujeto sería nosotros como ustedes. Todo esto es el sujeto, donde el núcleo es nosotros y el modificador indirecto es el enlace como, ¿no? Como ustedes, modificador indirecto. Entonces, si hay modificador indirecto, hay sujeto complejo. La clave correcta sería la D. Mis cartas nunca llegaron a su destino. Llegaron es el verbo. ¿Quiénes nunca llegaron a su destino? Mis cartas. Mis cartas es el sujeto. Entonces, efectivamente, en la negación no pasa nada, ¿no? No es como si no estuviera, ¿no? Porque tú dirías, mis cartas llegaron a su destino. Entonces, si hay negación como nunca o hay negación como no, no pasa nada si no forma parte del sujeto. Ojo, ¿ah? No simplemente es una negación.
Por eso te digo que aquí el sujeto es Elisa y el sujeto es mis cartas. No le agregues no solo por el hecho de que hasta acá está antes del verbo, ¿ya? Solamente es una negación. Entonces, mis cartas, donde mis vendría a ser modificador directo, normal, puede tener modificador directo cualquiera de los dos tipos de sujeto, y cartas es el núcleo. Mientras no haya modificador indirecto ni aposición, ¿qué cosa es? Es sujeto incomplejo. Entonces, ¿dónde estaba el complejo? Estaba en la D, porque aquí sí hay modificador indirecto. Es como ustedes, y aquí está el núcleo. Núcleo y modificador indirecto. Entonces, esto es complejo. La clave correcta es la D. Muy bien. Vamos a la 14. ¿Qué alternativa presenta una aposición especificativa? Hay dos tipos de aposiciones, la especificativa y la explicativa. Entonces responde, ¿cuál tiene aposición especificativa? ¿Cuál será la respuesta? A ver, eso le toca al usuario Jefferson Chafloque. A ver, Jefferson Chafloque, ¿dónde hay aposición especificativa? Yo ya lo vi, está ahí al ojo nomás, te está mirando, te está diciendo soy yo. Aposición especificativa, está súper fácil, ¿ah? Está demasiado sencillo. Al ojo nomás, ¿ah? Yo al ojo ya lo saqué, ni bien vi la respuesta, ya lo saqué. Vi las alternativas y ya estaba. ¿Dónde hay aposición especificativa? ¿Ya lo tienes? Recuerda que la aposición está después del núcleo. Por ahí su compañera Silva ya tiene la respuesta. A ver, Chafloque me dice la D, vamos a verificar si está en lo correcto o no. ¿Ya? Vamos a verificar. A ver, para que sea aposición especificativa, aquí vamos a volver al punto de aposiciones que se encuentra aquí y vas a identificar. Aposición especificativa es este modo, ¿no? Es cuando tú dices, mi amigo José, mi profesor Juan. O sea, cuando mencionas, se podría decir la función o el estatus, mencionas el estatus que vendría a ser el núcleo y el nombre, ¿no? El estatus y el nombre. Mi amigo y su nombre, donde el nombre sería la posición especificativa. Y en el caso de la explicativa, sí, el nombre obviamente es el núcleo y el apodo sería la posición, ¿no? El apodo, que el apodo es más grande. El apodo es un poco más grande. Entonces, efectivamente, y te dice que está después del núcleo, se ubica después del núcleo, la posición. Entonces, vamos a verificar cuál era la respuesta. Vamos con la pregunta 14, 13, ¿no? No, 14. Dice, mi amigo Javier ya no vive en mi casa. ¿Quién ya no vive en mi casa? Mi amigo Javier. Todo esto es el sujeto. Donde amigo es el núcleo y Javier es la aposición, ¿no? Vimos, aposición especificativa. Te menciona el estatus de ser tu amigo, que vendría a ser el núcleo, y el nombre de esa persona sería la aposición especificativa. Recuerda que la aposición siempre está después del núcleo, ¿no? En este caso, después de amigo. La clave correcta era la A. Mi amigo Javier, el profesor Juan, la profesora Rosa, ¿qué más? El enfermero Pedro, el doctor Samuel. O sea, te menciona el estatus y al costado está el nombre. Mi abuelita Clara, todo ello, ¿no? Así esté en cualquier orden, ¿no? O sea, así esté, ya no vive en mi casa mi amigo Javier, o sea, así esté al final el sujeto, igual, igual, de todas maneras funciona, ¿no? Entonces, aposición especificativa estaba en la A. Estos alumnos no estudian. Aquí, el sujeto es estos alumnos, donde estos es el determinante demostrativo, y alumnos es el sujeto, acá no hay aposición. Alumnos es el núcleo, ¿no? Dos amigos fueron a visitarme. Amigos es el núcleo y dos es el determinante numeral cardinal. A ver, la mitad del salón aprobó el examen. La mitad, donde la vendría a ser de artículo, mitad, en este caso vendría a ser numeral, determinante, numeral, a ver, determinante, numeral, partitivo, ¿no? La mitad, partitivo, y del salón vendría a ser en todo caso, este es modificador indirecto, ¿no? Del salón, porque aquí tienes el enlace del. Aquí tendrías, entonces la mitad ya no sería determinante, la mitad sería núcleo, ¿no? Mitad sería núcleo. La es modificador directo, mitad sería núcleo y del salón sería modificador indirecto porque está encabezado por la preposición de,
¿no? Del o de, lo mismo, también es preposición. Entonces acá modificador indirecto, núcleo y modificador directo. Entonces aquí no hay aposición, no hay aposición, te está pidiendo aposición especificativa. Aquí no hay aposición. En la E, Julia tiene un futuro prometedor. Tienes el verbo y Julia nada más sería el núcleo, donde acá no hay nada de aposición, ¿no? La aposición estaba aquí en mi amigo Javier, ¿no? Amigo es el núcleo, Javier es la posición especificativa, porque estás indicando quién es tu amigo, ¿no? Estás repitiendo lo mismo que amigo, pero con su nombre ya. Entonces esto es aposición especificativa. La clave estaba en la A. Y la última pregunta ya para retirarnos, eso le toca a Tiagui González, alternativa que presenta mayor cantidad de modificadores. A ver, Tiagui, si no lo responde Tiagui, puede responderlo cualquiera de ustedes, cualquiera. Ya yo voy a estar verificando ahí quiénes responden. A ver, Tiagui, ¿qué alternativa presenta mayor cantidad de modificadores? ¿Dónde están los modificadores? Ya hemos aprendido a reconocer modificador directo y modificador indirecto. Entonces, ¿quién tiene mayor cantidad de modificadores? ¿Cuál de todas las alternativas? A ver, Tiagui González. ¿Cuál de todas las alternativas tiene mayor cantidad de modificadores? A ver, vaya analizándolo. A ver, cualquiera de ustedes puede dar con la respuesta, cualquiera. A ver, Rojas Rodríguez ya me dio una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene la respuesta? Jamier Herrera, Rojas Claudia, Chancafe Valle. Vamos a ver cuál de todos ustedes estaba en lo correcto, ¿ya? Por ejemplo, aquí empezamos. Rojas Carla me dice la D, Javier Herrera me dice la D, Rojas Claudia me dice la A y Chancafe me dice la C. Vamos a ver quién de ustedes tenía la respuesta. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, empezamos. Me dice, ¿dónde hay mayor cantidad de modificadores? Obviamente solamente nos tenemos que fijar, estamos en el tema del sujeto, así que solamente nos tenemos que fijar en el sujeto. Vamos a encontrar el sujeto. Ciertamente la hermana de Raúl es una artista. ¿Quién es una artista? Ciertamente la hermana de Raúl. Todo esto es el sujeto. Entonces, solo donde es seleccionado vamos a encontrar modificadores, nada más. Aquel viejo motel me trae recuerdos. Trae recuerdos. ¿Quién me trae recuerdos? Aquel viejo motel. Solamente vamos a encontrarlo aquí. Dos de mis mejores amigos no quieren trabajar. ¿Quiénes no quieren trabajar? Dos de mis mejores amigos. Solo vamos a buscarlos aquí. Este viejo automóvil de mi padre fue su orgullo durante muchos años. ¿Quién fue el orgullo de mi padre durante muchos años? Este automóvil. Perdón, ¿quién fue el orgullo durante muchos años? Este automóvil de mi padre. Todo esto de aquí, hasta de mi padre. De Yanira, la mujer más hermosa de Piura, me sigue esperando. ¿Quién me sigue esperando? ¿Quién me sigue esperando? De Yanira, la mujer más hermosa de Piura. Entonces, todo lo que es subrayado es el sujeto. Todo, así de largo como lo observas, todo esto es el sujeto. El núcleo es otra cosa, ¿no? El núcleo solamente es una palabra, pero todo esto es el sujeto. Ahora, dentro de todo lo que es subrayado, voy a encontrar cuántos modificadores hay. En la primera, la hermana de Raúl. Ahora ya no me fijo en lo que hay a sus costados, solamente en lo que es subrayado. La hermana de Raúl, acá hay modificador directo en la, que vendría a ser este artículo. Hermana es núcleo y de Raúl vendría a ser modificador indirecto. No tenemos modificador directo, la modificador indirecto de Raúl. Entonces tendríamos dos modificadores. En la A hay dos modificadores. En la B, aquel viejo motel. Aquel vendría a ser modificador directo por ser este determinante demostrativo, aquel. Viejo vendría a ser modificador directo por ser adjetivo y motel es el núcleo, ¿no? Motel es el núcleo. Entonces aquí hay dos modificadores también, hay solo dos y dos directos. Dos de mis mejores amigos no quieren trabajar. Dos vendría a ser en este caso determinante numeral cardinal, ¿no? Entonces estamos hablando de modificador directo, determinante. Y acá, de mis mejores amigos, a partir del de ya es modificador indirecto.
de mis mejores amigos. Ya no cuentas nada más. Entonces solamente hay dos modificadores porque de incluye a mis mejores, ¿no? Acá tú podrías decir, pero la palabra mis sería este modificador directo por ser este determinante posesivo. No, porque ya está de. Y cuando está de, agarra a todo lo demás y ya lo convierte en un solo modificador. Entonces acá solo tienes dos modificadores. El directo, que es dos por ser este determinante, y el indirecto, que es de mis mejores amigos, todo esto. Así como ligaste de Raúl, igualito. Ligas acá todo esto. Entonces acá habrían dos modificadores. Este viejo automóvil de mi padre fue su orgullo. Este determinante demostrativo, este viejo artículo, ya tendrías acá modificador directo, adjetivo, perdón, modificador directo determinante y modificador directo adjetivo viejo, automóvil sería este núcleo, y de mi padre, acá tienes de mi padre, entonces llévate a todo esto, de mi padre vendría a ser modificador indirecto, y acá hay tres modificadores, acá hay tres. Ahora en la E, de Yanira, la mujer más hermosa de Piura, acá de Yanira vendría a ser el núcleo, la vendría a ser este determinante numeral, ¿no? Determinante, perdón. Ah, pero acá no hay determinantes porque esto es aposición, pues, la mujer más hermosa de Piura. Todo esto es una aposición, entonces efectivamente acá no hay modificador porque todo esto es aposición, está entre comas. No podemos contabilizarlo como modificador porque está dentro de una aposición. No podemos decir, la es artículo, hermosa es adjetivo y de Piura modificador indirecto. Ya tengo tres y tres, empate con la D. No, porque esto de aquí, la mujer más hermosa de Piura, es una aposición. Entonces, por esa razón es que no podemos decir que es un modificador del sujeto. Es solamente, todo esto es una aposición. Así como el modificador indirecto engancha a todo lo demás, entonces acá también la posición engancha a todo lo demás y no presenta modificadores. No podemos hablar de modificadores en una posición. Entonces, ¿quién tenía la mayor cantidad de modificadores? Lo tenía la clave D. La clave D. Esa era la respuesta. Muy bien, ya hemos terminado y la hora también ya se terminó. A ver, vamos a ver así un ratito nada más para que no se confundan en el desarrollo de la ficha, así algo breve, algo conciso. De repente hay algunas preguntas ahí que no he replicado. A ver, vamos con la ficha virtual. Tercero A, tercero B, iguales. A ver, la ficha presenta las siguientes preguntas. El núcleo del sujeto en la oración. El cangrejito animal presumido hizo su casita bajo la tierra. ¿Cuál es el núcleo de esto? El cangrejito. Animal presumido, está entre comas, animal presumido, entonces ya sabes qué cosa es animal presumido. El cangrejito, animal presumido, hizo su casita bajo tierra. ¿Quién es el núcleo aquí, en esta oración? Marcas la respuesta. El núcleo del sujeto puede ser, ¿quiénes pueden ser parte del núcleo? Marcas la respuesta, ¿no? En la frase, los mejores amigos de mi colegio, el núcleo del sustantivo, ¿cuál es? Los mejores amigos de mi colegio, ¿cuál es el núcleo? Fácil también, marcas la respuesta. ¿En qué oración hay aposición especificativa? Está fácil. ¿En cuál de las siguientes oraciones María es una aposición? ¿En cuál de todas estas es María esa aposición, no? Cuando antes tiene que haber mencionado el estatus, ¿no? A ver, en la oración, hasta en los momentos de mayor ofuscación, su mente hacía increíbles esfuerzos por mantenerse alerta. El sujeto es aquí para guiarte y para que sea más fácil hallar el sujeto. Obviamente vas a preguntarle al verbo, pero también puedes cambiarle el orden. Al cambiarle el orden a esta oración, te vas a dar cuenta cuál es el sujeto. Lo mismo aquí. Cámbiale el orden y ahí te vas a dar cuenta cuál es el sujeto. Acá también cambias el orden y te vas a dar cuenta cuál es el sujeto. La 9. Los núcleos del sujeto y el predicado en la oración, la risa infantil resonaba en toda la sala son. Te está pidiendo, la risa infantil resonaba sobre toda la sala. ¿Quién es el núcleo del sujeto aquí en la risa infantil? ¿Quién es el núcleo? ¿Y quién es el predicado? Entonces, efectivamente, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o cualquiera de ellos, ¿no? Y el núcleo del predicado tiene que ser un verbo. El núcleo del predicado es un verbo. Entonces, ya prácticamente te estoy dando la respuesta. Y en la 10, cotidianamente, sobre todo en las tareas, rodeaban al abuelo las mansas avecillas. Aquí también cámbiale el orden a la oración y te vas a dar cuenta cuál es el sujeto. Entonces está súper fácil el desarrollo de la ficha, ya depende de ustedes. Y ahora sí, nos despedimos. Recuerden que más tarde ya estarán publicadas sus notas en intranet. Muy bien, entonces adiós y ya pueden colgar.